Comentarios cargados de doble sentido, chistes sobre los maricones, risas en voz alta que a veces hieren más que un corte mal hecho. Cayo sonríe, siempre sonríe, porque es más fácil reírse con ellos que enfrentarlos, porque es más seguro callar que exponerse. Nadie sospecha. Él se ha vuelto un experto en ocultarse, en mantenerse ocupado, en desviarse cada vez que alguien pregunta por su vida fuera del restaurante. Tiene respuestas preparadas para todo. Estoy enfocado en mi carrera. No tengo tiempo para el amor. Ya llegará la persona adecuada. Pero por las noches, cuando se queda solo en la cocina, limpiando la estación después del cierre, lo invade una tristeza silenciosa. Una que solo entiende quien ha vivido años sin poder ser completamente quien es. Cayo no se odia, pero ha aprendido a esconderse tan bien que a veces incluso él olvida cómo sería vivir con libertad. Su armario no es de puertas, sino de paredes gruesas construidas con miedo, y por ahora sigue encerrado allí, rodeado de cuchillos que nunca ha usado para defender su corazón. No lo sabe aún, pero algo está a punto de cambiar. La llegada de una nueva persona al restaurante removerá su mundo como una salsa que no deja de hervir, y Cayo tendrá que elegir entre seguir escondiéndose o finalmente servir al mundo el plato más valiente de su vida, su verdad. Era un lunes cualquiera en el restaurante, de esos en los que las comandas parecen no tener fin, y el calor de la cocina se mezcla con la tensión de cada servicio. Cayo, como siempre, ya estaba allí antes que todos, revisando el inventario, afinando cada estación con la precisión de un cirujano. Nada escapa a su control, nada, excepto lo que está por suceder. La puerta del área de personal se abre con un golpe suave y aparece alguien nuevo. Joven, alto, con el cabello revuelto y una sonrisa tímida pero segura. Se presenta con voz firme. «Hola, soy Tiago, el nuevo ayudante de cocina». Cayo levanta la mirada, asiente y le ofrece una breve bienvenida, profesional, distante. No porque sea frío, sino porque algo en esa mirada le descoloca. No es atracción inmediata, es algo más sutil, una energía diferente, un espejo que parece reflejar algo que Cayo ha aprendido a ignorar. Tiago se mueve con soltura, pero sin arrogancia. Pregunta, escucha, aprende. En pocos días se gana el respeto del equipo. Es rápido, atento y, sobre todo, amable. Incluso cuando algún cocinero suelta un chiste cargado de prejuicio, Tiago no ríe. A veces, incluso se queda en silencio. Ese silencio incómodo que quiebra las costumbres del lugar sin decir una sola palabra. Cayo lo observa desde lejos. No dice nada, pero siente. Siente algo que no sabe nombrar. Admiración, quizá. Envidia, tal vez. O simplemente una punzada de anhelo. ¿Cómo alguien tan joven puede ser tan libre, tan tranquilo en su piel, tan él mismo? Una tarde, mientras limpian juntos la despensa, Tiago menciona que vive con su novio. Lo dice con naturalidad, sin mirar a Cayo, como quien habla del clima. Cayo se queda quieto por un segundo, con la mano aún dentro de una caja de especias. Su corazón late más fuerte, no por lo que escucha, sino por lo que siente, una mezcla de miedo y esperanza. Debe ser lindo vivir así, murmura sin pensar. Tiago lo mira, no con sorpresa, ni con lástima, solo con una calma profunda. Lo es, pero no siempre fue fácil. Cayo asiente en silencio. No hace falta decir más. En ese instante, una grieta se abre en la pared que ha construido durante años. Una grieta diminuta, pero suficiente para que entre un rayo de luz. La presencia de Tiago comienza a remover algo en su interior. No es amor, aún no. Es permiso, el permiso de imaginarse, por primera vez, siendo libre. En la rutina exigente del restaurante,
donde los relojes parecen moverse al ritmo de los fogones, Cayo empieza a notar cambios sutiles. No en el equipo, no en las recetas, en sí mismo. Y sorprendentemente, esos cambios comienzan con gestos casi imperceptibles. Tiago, con su energía tranquila y constante, se ha vuelto una presencia natural en la cocina. No invade, no empuja, solo está. Y estar, a veces, puede ser el acto más poderoso. Un día, trae un pastel casero y lo deja en la sala de descanso con una nota sencilla. Hecho con cariño, para quien lo necesite hoy. Nadie comenta nada, pero todos lo prueban, incluso Cayo, y por primera vez en mucho tiempo, sonríe mientras saborea algo que no hizo con sus propias manos. Comienzan a compartir tareas pequeñas, organizar estanterías, cerrar la cocina al final del turno, cubrirse mutuamente cuando el otro necesita un momento. Es en esos instantes de pausa, entre ollas y utensilios, donde las conversaciones empiezan a ser más humanas. Una noche, mientras lavan utensilios, Tiago habla sobre su infancia, sobre lo difícil que fue ser diferente en un lugar que no estaba preparado para comprender. No hay tristeza en su voz, solo verdad. Cayo escucha en silencio, y por dentro, algo se agita, porque en esas palabras Cayo escucha su propia historia, las veces que se cayó, que rió de un chiste con el que no concordaba, que fingió interés en conversaciones para no levantar sospechas, que temió ser visto más allá del delantal y de la autoridad. En una de esas noches, al cerrar la cocina, Tiago se detiene en la puerta y le dice: «Tú también tienes una historia, ¿verdad?». Cayo baja la mirada pero no responde. No aún, pero por primera vez. No siente miedo, siente vértigo. El vértigo de estar al borde de una verdad que siempre ha evitado. En casa, esa noche, Cayo se sienta frente al espejo del baño. Se mira largo rato, no como chef, no como líder, como hombre. Y se pregunta si no ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de vivir. No hay respuestas aún, solo el eco de una voz amable que, sin saberlo, ha empezado a reescribir su historia con cada gesto, cada silencio respetuoso, cada sonrisa auténtica. La cocina, que siempre fue su refugio, empieza a transformarse en un lugar de encuentro y, tal vez, de revelación. En los días que siguieron, Cayo sintió que el mundo dentro de la cocina no había cambiado, pero él sí. Era como si cada palabra no dicha, cada gesto reprimido, pesara un poco más en sus hombros. Volver al mismo lugar, a los mismos compañeros, ya no se sentía igual. Había despertado algo en él, y ahora el silencio dolía. Durante el servicio, Cayo era impecable. Las comandas salían perfectas, la brigada lo seguía con precisión quirúrgica y los clientes salían satisfechos. Pero en los intermedios, cuando los platos estaban listos y los camareros aún no habían llegado, su mirada se perdía. Observaba a los demás reír, hablar de sus vidas, de sus parejas, de los fines de semana, y él solo asentía, fingía, desviaba el tema. Siempre había sido así, pero ahora no lo soportaba, porque por dentro sabía que tenía tanto que decir, tanto que compartir, y aún no podía. Una tarde, mientras todos tomaban café en la parte trasera del restaurante, uno de los ayudantes, sin mala intención pero con ignorancia evidente, hizo una broma sobre ese chef de otro restaurante que resultó ser maricón. Todos rieron, algunos por nervios, otros sin pensar. Cayo no dijo nada. Sintió un nudo en el estómago. Quiso detener la risa, corregir el comentario, decir algo. Pero el miedo fue más fuerte. El miedo a convertirse en el próximo chiste. El miedo a que su liderazgo se pusiera en duda. A perder la autoridad que tanto le había costado construir. Tiago, que también estaba presente, no rió. Solo lo miró,
directo a los ojos. No había reproche, solo una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo vas a seguir callando? Y en esa mirada Cayo sintió un espejo. Esa noche, al cerrar el restaurante, Cayo caminó solo hasta su auto. Las luces de la ciudad eran tenues. Se detuvo un momento antes de encender el motor. Golpeó el volante con fuerza, como si pudiera expulsar con un gesto todo lo que llevaba dentro. No lloró, pero estuvo cerca. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir liderando una cocina cuando ni siquiera podía liderar su propia verdad, que el respeto que tanto exigía debía empezar por respetarse a sí mismo. No estaba listo aún, pero había comprendido el precio del silencio, y no estaba dispuesto a seguir pagándolo. Esa misma semana, un miércoles cualquiera, la cocina estaba más tranquila. Era el turno de tarde y había menos comensales. Cayo aprovechó un momento de respiro y subió a la azotea del restaurante, un lugar que pocos usaban, pero que él apreciaba en silencio desde que entró a trabajar allí. Allí, entre cajas viejas y plantas medio secas, se sentía libre. Aunque fuera por unos minutos, Tiago lo siguió, sin palabras, solo con esa presencia suya que no necesitaba explicación. Se sentó a su lado en el muro de cemento y encendió un cigarro que no fumó. Solo lo sostuvo entre los dedos, como si el gesto bastara para abrir un canal de sinceridad. Cayo respiró hondo. Sentía que sus palabras eran como una olla de presión a punto de estallar. Y al fin, sin preámbulo, sin discursos ensayados, lo dijo. «Yo también soy gay, Tiago». La frase flotó en el aire, liviana y pesada al mismo tiempo, como si toda la azotea se hubiera detenido por un segundo para escucharlo. Tiago lo miró. No hubo sorpresa, no hubo juicio, solo una sonrisa suave, honesta. «Gracias por confiar en mí, hermano», respondió. Cayo soltó una carcajada nerviosa, no por humor, sino por alivio, por la sensación de que por primera vez en mucho tiempo había dicho algo verdadero. Se sintió más liviano, más humano. «Me cansa fingir», continuó. «Me mata no poder hablar de a quien amo, de con quien sueño. Me agota escuchar comentarios todos los días como si yo no estuviera, como si yo no sintiera». Tiago asintió en silencio. Después, con voz firme pero cálida, dijo: «Y no deberías tener que hacerlo. Nadie debería. Cayo, tú no le debes explicaciones a nadie por ser quien eres, pero tampoco deberías tener que esconderte para existir en paz». Cayo bajó la cabeza. No estaba acostumbrado a ese tipo de apoyo. La vida le había enseñado a desconfiar, a endurecerse, a no mostrarse vulnerable. Pero esa conversación era otra cosa. Era un pacto no dicho entre dos hombres que sabían lo que significaba esconder una parte de sí. «A veces siento que si se enteran, voy a perder el respeto del equipo, que todo lo que he construido va a tambalear». «¿Y si no?», preguntó Tiago con calma. «¿Y si lo que ganas es más que lo que podrías perder? Mira lo que ya has logrado. ¿Tú crees que eso va a desaparecer por quien amas?». Cayo no respondió de inmediato, pero esas palabras hicieron eco en su pecho. Por primera vez se preguntó si había subestimado a los demás, si quizás el miedo que llevaba no venía solo de ellos, sino también de él mismo. Cuando volvieron a la cocina, no se dijo nada más, pero Cayo sabía que algo dentro de él había cambiado. La conversación pendiente ya no estaba pendiente, y aunque el camino por recorrer aún era largo, ya no estaba solo. El restaurante estaba lleno aquella noche. Las mesas ocupadas, los meseros corriendo de un lado a otro, los pedidos acumulándose en la cocina. Era el tipo de caos controlado que Cayo sabía manejar con maestría. Su voz firme organizaba el ritmo, sus manos corregían detalles y su mirada vigilaba cada estación como si fuera un director de orquesta. Pero por dentro no había música, solo ruido,
porque aunque todo funcionaba a la perfección, algo vibraba en su interior. Una inquietud que no tenía que ver con el servicio ni con el restaurante. Tenía que ver con él, con todo lo que aún no había dicho, con todo lo que aún temía decir. Durante la cena, un momento de tensión estalló en la cocina. Uno de los cocineros hizo un comentario sarcástico sobre no dejar que se vuelva un restaurante lleno de arcoíris. No lo dijo mirando a nadie en particular, pero todos entendieron a qué se refería. El ambiente se tensó. Algunos rieron por compromiso. Otros bajaron la cabeza. Cayo lo escuchó todo, como siempre, pero esta vez no pudo quedarse inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente, el corazón le golpeó el pecho. No gritó, no reaccionó con furia, pero algo en su rostro cambió. Se acercó con calma hasta la estación y habló con voz firme. Aquí no cocinamos prejuicios, solo comida de verdad. Nadie respondió. El silencio fue más ruidoso que cualquier protesta. Tiago lo miró desde el otro extremo de la cocina, y en sus ojos Cayo vio orgullo, no por el comentario, sino por lo que significaba. Por primera vez, Cayo había roto la cadena del silencio. Esa noche, al cerrar el restaurante, Cayo se quedó solo en la cocina. Limpió lentamente las superficies, apagó una a una las luces y se permitió un momento frente al ventanal. Afuera, la ciudad brillaba. Dentro, su alma empezaba a respirar. Había dado un paso pequeño, pero real. No se había revelado aún, no del todo, pero había elegido no ser cómplice. Había defendido algo más grande que su propia comodidad, el derecho de todos a ser respetados. La chispa estaba encendida, y aunque no sabía aún cómo ni cuándo lo haría, Cayo ya había decidido que su verdad no viviría más escondida entre ollas y fogones. Cayo caminaba por los pasillos del restaurante como lo había hecho cientos de veces antes, pero aquella semana todo parecía distinto. No eran los fogones, ni los platos, ni siquiera el bullicio de los camareros que iban y venían con comandas en mano. Era él. Algo dentro de él se había quebrado, y aunque su cuerpo repetía la rutina con precisión automática, su mente estaba en otro lugar. En el fondo de su pecho sentía una presión constante, como si cada paso que daba lo alejara de sí mismo. Era el mismo restaurante de siempre, la misma cocina, las mismas personas. Pero él ya no era el mismo. Había pasado toda su vida profesional perfeccionando su imagen. El chef impecable, exigente pero justo, admirado por todos. Su reputación estaba intacta, su liderazgo era indiscutido y sus platos seguían cautivando a clientes y críticos. Pero nada de eso lograba calmar el torbellino emocional que llevaba dentro. La verdad, su verdad, lo había acompañado en silencio desde que era adolescente, y durante años había creído que podía vivir con ella guardada, que no hacía falta nombrarla para que existiera, que si simplemente se enfocaba en su trabajo y mantenía las apariencias, todo estaría bien, pero no lo estaba. Desde que Tiago llegó al restaurante, todo comenzó a cambiar. No porque él lo hubiera confrontado, ni porque le hubiera exigido nada. Al contrario, Tiago era tranquilo, amable, respetuoso. Su sola presencia, su forma natural de ser, había encendido una chispa en Cayo, una chispa que lo obligaba a cuestionarse todo. ¿Por qué él tenía tanto miedo? ¿Por qué seguía escondido mientras otros caminaban por el mundo con la frente en alto? ¿Qué era lo que realmente temía perder? El miedo tenía muchas caras. Miedo a perder el respeto de su equipo. Miedo a que los proveedores con los que trabajaba desde hace años cambiaran su trato. Miedo a que su credibilidad como líder se viera amenazada por algo que no tenía nada que ver con su capacidad profesional. Pero también había un miedo más profundo, más íntimo, casi infantil, el miedo a no ser querido.
a no ser suficiente, a no ser aceptado. En la cocina, las bromas seguían apareciendo como pequeñas cuchillas. A veces eran chistes inofensivos, otras veces comentarios más directos. Nadie los hacía con malicia abierta, pero eran igual de hirientes. Y cada vez que Cayo los escuchaba, sentía que tenía que tragarse una parte de sí para no reaccionar, que debía seguir sonriendo, haciendo como si nada pasara. Pero ese esfuerzo constante empezaba a dejar marcas invisibles, como si cada palabra que no decía lo desdibujara un poco más. Había noches en las que, al cerrar el restaurante, se quedaba solo en la cocina sentado en una de las mesas de acero, mirando las luces del salón apagadas. Era en esos momentos de silencio donde más sentía el peso de su decisión. Había elegido callar. Había elegido esconderse, pero ya no estaba seguro de poder seguir pagando ese precio, porque el silencio también es una forma de violencia. Una que no grita pero asfixia, que no deja cicatrices visibles, pero desgasta el alma. Y Cayo, aunque no lo admitiera aún en voz alta, comenzaba a sentir que ese silencio estaba empezando a robarle algo esencial: la paz, la autenticidad, la posibilidad de vivir una vida plena. Un día, mientras revisaba los pedidos en la oficina del fondo, encontró una foto antigua pegada dentro de una caja. Era de su primer día como chef en ese restaurante, hace más de 10 años. Sonreía, lleno de ilusión, con el uniforme nuevo y los ojos brillantes. Al mirarse, se preguntó, ¿qué pensaría ese joven de mí ahora? ¿Se sentiría orgulloso de lo que logré o decepcionado de todo lo que he callado? Esa pregunta quedó dando vueltas en su cabeza durante días, porque por primera vez en mucho tiempo Cayo no estaba seguro de la respuesta, y eso le dolía más que cualquier comentario ajeno. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo dividido entre lo que mostraba y lo que realmente era. Pero dar ese paso, decir en voz alta lo que tanto tiempo había escondido, era un salto al vacío. ¿Y si nadie lo aceptaba? ¿Y si perdía todo lo que había construido? Lo que Cayo no sabía aún es que a veces el vacío no es una caída. A veces es un espacio esperando ser llenado con libertad. Esa noche, después de un día intenso de servicio, Cayo se quedó más tiempo en el restaurante. La cocina ya estaba limpia, los refrigeradores cerrados, las luces apagadas. Solo el suave zumbido de la cámara de frío y el eco lejano de la ciudad mantenían un sonido de fondo. Cayo se sentó solo, frente al espejo del pequeño baño para el personal. Era un lugar simple, sin adornos, con una luz blanca que revelaba cada detalle de su rostro. Se miró en silencio, como quien observa a un extraño que lleva años conociendo, pero nunca comprendió del todo. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado de años enteros. No solo físico, sino emocional. Eran los ojos de un hombre que había entregado todo a su trabajo, pero que había vivido demasiado tiempo escondido detrás de una versión incompleta de sí mismo. Lentamente, como quien se prepara para una cirugía del alma, se apoyó sobre el lavamanos y, sin apartar la vista de su reflejo, dijo en voz baja: «Soy gay». Las palabras salieron con temblor, como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante décadas. Era la primera vez que las decía en voz alta, para nadie más, solo para él, para ese hombre en el espejo que tanto había postergado, tanto había callado, tanto había soportado en soledad. Cerró los ojos y lo repitió: «Soy gay, y estoy cansado de fingir que no». No hubo lágrimas dramáticas, no hubo un fondo musical, ni una revelación cinematográfica, solo silencio. Un silencio lleno de dignidad, porque a veces el acto más valiente no es gritarle al mundo quién eres, sino reconocértelo a ti mismo con honestidad. Durante años, Cayo había sido su propio carcelero.
no por vergüenza, sino por miedo. Miedo a perder el respeto, el lugar que se había ganado con esfuerzo, la admiración de quienes lo rodeaban. Pero en esa noche, frente a ese espejo tan simple, se dio cuenta de algo fundamental. No podía seguir liderando una cocina si no era capaz de liderar su propia vida. El miedo no desapareció, aún estaba allí, como un susurro constante. Pero también apareció otra cosa, un principio de calma, una primera chispa de libertad, porque nombrarse, aceptarse, era el primer paso para dejar de vivir a medias. Se recordó a sí mismo de niño, cocinando con su abuela en una cocina pequeña, llena de aromas y cariño. Recordó cómo ella lo miraba con amor incondicional, sin importar nada más, y pensó, ¿qué pasaría si pudiera mirarme a mí mismo con esos mismos ojos? Respiró hondo. No sabía si estaba listo para contárselo al mundo, pero estaba listo para dejar de huir de sí. Había dado el primer paso, y aunque el camino que seguía era incierto, algo dentro de él ya había cambiado para siempre. Esa noche, Cayo salió del restaurante y caminó despacio hasta su coche. El aire era fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños faros en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte del mundo, no solo observador desde la sombra. No sabía cómo lo haría ni cuándo, pero sabía que ya no volvería a esconderse frente al espejo. La despensa del restaurante siempre había sido un refugio silencioso. Entre sacos de harina, latas alineadas y estantes perfectamente organizados, Cayo solía entrar allí para encontrar algo más que ingredientes. Buscaba un respiro. Pero esa tarde, cuando pensaba estar solo, escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas. Era Julián, el nuevo ayudante de cocina, un joven entusiasta que había llegado hacía apenas 3 semanas. Cayo levantó la vista, un poco sobresaltado, pero Julián sonrió con la misma amabilidad despreocupada que lo caracterizaba. ¿Te molesta si me quedo un momento?, preguntó, acariciando distraídamente un frasco de especias. Cayo negó con la cabeza, aunque su interior temblaba. Julián era uno de los pocos en el equipo con quien sentía cierta conexión humana más allá de la rutina profesional, pero justo esa cercanía lo hacía más vulnerable. «Te noto distinto últimamente», dijo Julián, como quien lanza una piedra al agua para ver cuán profundas son las ondas. ¿Pasa algo? Cayo dudó. Durante años, su instinto había sido evitar cualquier confesión personal, pero el silencio le pesaba. Las noches solitarias frente al espejo habían comenzado a ser insoportables. Así que respiró profundo, y como quien abre una puerta que sabe que ya no puede mantener cerrada, murmuró, «Hay algo que nunca dije a nadie aquí. Soy gay». El silencio fue inmediato, espeso como el humo de la cocina después de un incendio. Julián no reaccionó de inmediato. Solo lo miró, y luego se sentó sobre un saco de arroz como si no quisiera que esa revelación flotara sola en el aire. «Gracias por confiar en mí», dijo finalmente, con una sonrisa que no tenía rastro de juicio. «Creo que eso te hace más fuerte, no más débil». Cayo sintió una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Así de simple? ¿Nada de burlas? ¿Ninguna cara rara? Julián solo se levantó y antes de salir de la despensa agregó, «Cuando estés listo para que todos lo sepan, que sepas que no estás solo». Y por primera vez en años, Cayo no se sintió un extraño en su propia cocina. Los días siguientes a su confesión en la despensa fueron extrañamente pacíficos. Cayo sentía una mezcla de nervios y alivio. Nervios por lo que podía venir. Alivio por, al menos, ya no llevar el secreto como una piedra atada al pecho. No había contado su verdad a todos aún, pero en su interior algo había cambiado. Ya no caminaba como quien huye, sino como quien empieza a elegir su camino. Cada movimiento en la cocina ahora tenía un nuevo significado.
Al dirigir al equipo, ya no era solo el chef exigente que velaba por el punto exacto de cocción o por la presentación milimétrica del plato. Era también un hombre en transición hacia una vida más honesta. Las miradas que antes esquivaba ahora se sostenían con firmeza. Los silencios incómodos eran reemplazados por momentos de presencia consciente. Había plantado una semilla, y aunque aún no era visible para todos, él ya sentía sus raíces extendiéndose por dentro. En una mañana tranquila de preparación, antes de que el restaurante abriera, notó que Pedro, su chef de confianza, lo observaba en silencio desde la estación de salsas. ¿Todo bien, Pedro?, preguntó Cayo, fingiendo indiferencia mientras picaba cebolla. Pedro se acercó, dejó a un lado su cuchillo y habló con calma. Escuché lo que le dijiste a Julián. No fue él quien me lo contó, lo escuché por casualidad, y quiero decirte que te respeto más por eso. Cayo se quedó en silencio. El corazón le golpeaba en el pecho, pero no de miedo. Era otra cosa. Era gratitud. Gracias. De verdad. Pedro asintió. Después, como si lo hubieran ensayado, agregó: siempre has sido un líder, pero hoy lo eres aún más, porque liderar también es mostrar que somos humanos. Esas palabras lo acompañaron todo el día como una melodía suave entre los gritos del pase y el sonido de los utensilios chocando. No solo Pedro, también otros comenzaron a tratarlo con una calidez distinta. No como alguien tolerado, sino como alguien que había dado un paso valiente y en el proceso había humanizado el espacio de trabajo para todos. Tiago, siempre atento, lo felicitó sin alarde. Estás cambiando esta cocina, Cayo, y no me refiero solo al menú. Esa frase se le quedó grabada, porque en efecto, algo se estaba cocinando entre esas paredes. No era solo comida, era coraje, era una nueva manera de convivir. Cayo entendió que ser visible con respeto, con calma, era una forma poderosa de transformar el ambiente. No con discursos, sino con presencia. En ese pequeño universo de acero inoxidable y aromas intensos, se estaba sembrando una nueva forma de ser. Y Cayo, por primera vez, no solo lideraba recetas, lideraba también un cambio silencioso, pero imparable. Una tarde cualquiera, mientras caía una lluvia leve sobre los ventanales del restaurante, Cayo se detuvo frente al horno con la mirada perdida. Había entregado el último plato del servicio del almuerzo y por fin tenía unos minutos de silencio. Los otros cocineros limpiaban sus estaciones, reían entre sí, hablaban de fútbol, de novelas, de trivialidades. Pero él estaba procesando algo mucho más profundo. Aunque había dado varios pasos hacia su verdad, el miedo aún vivía en él. No con la misma fuerza, pero sí como una sombra persistente. Era ese pensamiento que se colaba al menor descuido. ¿Y si todo esto cambia? ¿Y si alguien empieza a tratarme diferente? ¿Y si pierdo la admiración de aquellos que respeto? Cayo comprendía que el miedo no desaparece por arte de magia, pero también empezaba a notar que, al ser enfrentado, perdía poder. Cada conversación honesta, cada reacción respetuosa, cada palabra de aliento, eran como antídotos contra años de inseguridad. Y más aún, comenzaba a ver cómo su propio coraje abría espacio para que otros se sintieran seguros, siendo ellos mismos. Una noche, una joven pastelera del equipo, Ana Clara, se le acercó con timidez. «Chef, quería agradecerle. Verlo a usted siendo tan honesto me ayudó a tener valor para hablar con mi familia». Cayo no necesitó saber más. No preguntó detalles. Solo sonrió, colocó una mano en el hombro de la joven y le respondió: «Gracias por confiar en mí. Lo importante es que no estás sola». Esa conversación, aparentemente pequeña, tuvo un peso gigantesco. Cayo entendió que su proceso no era solo suyo, que al mostrarse auténtico, estaba abriendo una puerta para que otros hicieran lo mismo.
sin imponer, sin presionar, solo siendo, solo estando. Y eso era revolucionario en un espacio donde por tanto tiempo el silencio había sido la norma. Incluso aquellos que en otro momento hacían bromas desafortunadas comenzaron a cambiar el tono. No porque se les impusiera nada, sino porque Cayo, con su forma serena pero firme, estaba educando con el ejemplo. Nadie se atrevía ya a cruzar ciertos límites, y poco a poco la cocina se convertía en un lugar más humano, más justo, más vivo. Esa noche, al cerrar el restaurante, Cayo encendió las luces tenues del salón vacío, se sirvió una copa de vino y se sentó solo, mirando el reflejo de las botellas alineadas en la pared. Sonrió, no por haber vencido el miedo, sino por haberlo enfrentado. Ya no se sentía rehén de sus propios secretos. Ahora era él quien tenía las llaves, y aunque sabía que el camino aún era largo, entendía algo fundamental. Ser valiente no era no tener miedo, era seguir adelante, a pesar de él. Era viernes por la noche y el restaurante estaba lleno. Las reservas se habían agotado, el ritmo era frenético y la cocina estaba más viva que nunca. Ollas hirviendo, platos saliendo uno tras otro, gritos coordinados entre estaciones. Para cualquier observador externo todo parecía normal, pero para Cayo esa noche tenía un significado especial, no por el menú, no por la cantidad de clientes, sino por algo más íntimo, más profundo. Al finalizar el servicio, cuando el último postre fue enviado, Cayo se quedó de pie frente al equipo reunido para la tradicional charla de cierre. Todos sudados, cansados, pero satisfechos. Él respiró hondo. Tenía algo para decir, algo que no podía seguir guardando. Antes de que se vayan, quiero tomar un minuto. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, otros lo intuyen, pero hoy quiero decirlo con claridad, porque ustedes son mi equipo, y porque merezco vivir con honestidad. El silencio llenó la cocina. Soy gay, dijo con voz firme, y durante años pensé que eso era algo que debía ocultar para ser respetado como chef. Pero me equivoqué. Lo que te hace fuerte no es esconder quién eres, es tener el coraje de serlo, aunque dé miedo. Miró uno por uno. Algunos lo observaban con sorpresa, otros con serenidad. Nadie habló, hasta que Pedro, con su delantal manchado de salsa, aplaudió. Luego Julián, y luego Ana Clara. En cuestión de segundos, la cocina entera estaba aplaudiendo, no por obligación, sino porque algo se había liberado allí. Una tensión antigua, un silencio que ya no tenía cabida. Cayo sonrió, y por primera vez sonrió desde un lugar nuevo. No desde la fachada del liderazgo, sino desde la verdad. Sintió que sus hombros bajaban, que el aire era más ligero, que al fin estaba caminando hacia la vida que siempre había deseado vivir. Esa noche, al salir del restaurante, no se subió directamente al coche. Caminó unas cuadras, sintiendo el frío leve de la madrugada y el murmullo lejano de la ciudad que dormía. Levantó la vista al cielo oscuro, lleno de estrellas apenas visibles por entre los edificios, y pensó en su yo del pasado, el que escondía, el que temía, el que callaba. Gracias por resistir, susurró. Y luego, como quien se despide de una versión antigua de sí, añadió, ahora me toca vivir. Y así, con pasos firmes y el corazón en calma, Cayo dio el primer paso hacia una nueva etapa. No más como un chef escondido tras recetas perfectas, sino como un hombre completo, dueño de su historia. Cayo no durmió bien esa noche. Había hablado con su madre por videollamada, y por primera vez en muchos años se había sentido completamente visto. Ella no solo había comprendido lo que él callaba, sino que lo había abrazado con palabras de ternura que derritieron su coraza de años. Era como si una pieza vital de su rompecabezas interior finalmente encajara. Pero ahora, con ese alivio, también venía el vértigo,
porque si su madre podía verlo y seguir amándolo, ¿por qué no los demás? Y si todos esos años se había escondido de fantasmas que no existían más. Esa mañana llegó más temprano al restaurante. Quería estar solo entre los fogones, sentir los sonidos y los aromas que tanto amaba, pero con una mente y un corazón distintos. En vez del silencio protector que lo había acompañado por años, se permitió escuchar sus pensamientos y, por primera vez, no los juzgó. El equipo fue llegando poco a poco. Marcos, el sous-chef con quien compartía largas horas de trabajo. Tainá, la pastelera siempre alegre. João, el aprendiz que hacía bromas todo el tiempo. Todos ellos eran parte de su mundo. Y a todos ellos les había mostrado solo una versión parcial de sí mismo. Hoy pensaba en cambiar eso. Durante el almuerzo del equipo, cuando se sentaron juntos para compartir los platos preparados con esmero, Cayo sintió que su corazón latía más fuerte que de costumbre. Sus manos temblaban levemente al tomar el vaso de agua. Respiró hondo. «Quiero decir algo», dijo con voz clara, pero serena. Todos lo miraron. Hubo un breve silencio, solo el sonido de los cubiertos en los platos. Algunos levantaron las cejas, otros dejaron de masticar. Tainá sonrió como alentándolo, aunque no supiera por qué. «Durante mucho tiempo he ocultado una parte importante de mí, por miedo, por vergüenza, por creer que no sería aceptado en un espacio que tanto amo como este». Se escuchó un tenedor caer. «Pero ya no quiero vivir escondido. No hay nada malo en quien soy. Soy gay y no debería ser un secreto». Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso. Juan tragó saliva. Marcos bajó la mirada. Tainá, sin decir nada, se puso de pie, rodeó la mesa y le dio un abrazo largo, cálido y fuerte. «Gracias por confiar en nosotros», le susurró. Fue como una señal. Los demás comenzaron a reaccionar. Juan rompió el silencio con una broma torpe, como era típico en él, pero que en el fondo escondía incomodidad consigo mismo, no con Cayo. Marcos levantó la mirada, serio. «No sabía, pero no cambia nada para mí», dijo. «Sigues siendo el mejor jefe que he tenido». Cayo respiró profundamente. Por dentro, un río emocional corría sin control, pero por fuera su postura era firme, tranquila, sólida. Se había mostrado completo y había sobrevivido. Ese día no cambió solo su relación con los demás, cambió su manera de estar en el mundo. Dejó de ser el chef perfecto que todos admiraban pero conocían a medias, y se convirtió en el ser humano que inspiraba con su verdad. Esa noche, al cerrar la cocina, Cayo se quedó un momento solo. Observó las mesas vacías, las luces tenues, los cuchillos limpios. Todo era igual, pero él no, y eso lo llenaba de una paz que nunca había conocido. En los días que siguieron a su revelación, la cocina del restaurante se convirtió en algo más que un lugar de trabajo para Cayo. Ya no era solo su territorio profesional, donde cada plato reflejaba su técnica, creatividad y exigencia. Ahora era también su espacio de libertad, su trinchera emocional, su refugio, donde podía respirar sin miedo, hablar sin filtros y ser simplemente él. No todos los compañeros reaccionaron del mismo modo. Algunos se mostraron indiferentes, como si su orientación sexual fuera un dato irrelevante. Otros lo miraban con una mezcla de curiosidad y confusión. Pero nadie fue abiertamente hostil. Y eso, en un entorno donde por años los chistes de mal gusto eran moneda corriente, ya era un avance gigantesco. Cayo entendía que no todos podían procesar su verdad al mismo ritmo, pero también entendía que no estaba obligado a educar a nadie. Su rol no era dar discursos, sino liderar con el ejemplo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó a introducir pequeñas conversaciones entre servicios, cuando limpiaban las estaciones o preparaban la mise en place.
Hablaba de sus experiencias, de su vida fuera del restaurante, de cómo fue crecer con el miedo constante a ser juzgado. No lo hacía desde la queja ni el resentimiento, lo hacía desde la ternura y la firmeza de quien ya no necesita esconderse. Sus palabras, sencillas y honestas, empezaron a tener eco. Pedro, su sous-chef, le confesó que su hermano menor también era gay y que nunca había sabido cómo acompañarlo. Tainá compartió que había sufrido acoso por ser mujer en cocinas lideradas por hombres agresivos. João, el bromista, comenzó a preguntar con genuino interés cómo podía evitar comentarios ofensivos. Nadie se transformó de la noche a la mañana. Pero algo sí cambió. Se abrió un canal de respeto que antes estaba bloqueado por prejuicios, silencios e ignorancia. La cocina se volvió más humana, menos ruidosa en sus burlas, más atenta a las palabras que se usaban. Y aunque seguía siendo un lugar exigente, donde los errores se corregían con firmeza y el ritmo no permitía descanso, también se convirtió en un entorno más seguro para todos. Una tarde, al revisar un nuevo menú con Tiago, su ayudante más cercano, Cayo comentó en voz baja: «Nunca pensé que mi historia personal influiría en cómo se cocina aquí». Tiago sonrió, con su calidez habitual, y respondió: «No estás cambiando solo platos, Cayo. Estás cambiando el sabor de este lugar». Y así era. La cocina, ese espacio de fuego, cuchillos y presión constante, se convertía ahora en un laboratorio de respeto, en un símbolo de que se puede liderar sin máscaras, amar sin vergüenza y enseñar desde la verdad. Cayo, sin quererlo, estaba marcando una nueva receta, una donde los ingredientes principales eran la autenticidad, el coraje y el amor propio. Los meses pasaban, y con cada nuevo turno, Cayo se sentía más dueño de sí mismo. Lo que comenzó como un acto de valentía individual se había convertido en un proceso colectivo de transformación. No solo su cocina había cambiado, sino también su forma de habitarla. Ya no caminaba con la espalda rígida ni con el corazón encogido. Su voz tenía otro tono, sus pasos, otro ritmo. Su sonrisa, esa que durante años fue escudo, ahora era auténtica, nacida de una paz que solo conoce quien ha dejado de esconderse. Su equipo, antes temeroso de lo distinto o ignorante en sus palabras, había madurado a su lado. No todos entendían su historia al 100%, pero todos la respetaban. Y, más importante aún, todos lo miraban con admiración renovada. Porque el respeto que Cayo había ganado no provenía de sus medallas culinarias o de sus técnicas impecables. Provenía de su capacidad para ser quien era, sin pedir perdón por ello. Un día, un cliente habitual del restaurante pidió hablar con el chef. Cayo salió a la sala, como lo hacía de vez en cuando, para recibir elogios o críticas, pero esta vez el hombre, un ejecutivo de traje elegante y expresión serena, le extendió la mano con fuerza. «Quiero agradecerte, chef», dijo. «Vine con mi hijo, que está empezando a estudiar cocina. Te escuchó hablar hace unos días sobre tu historia y desde entonces algo cambió en él. Dice que por primera vez siente que puede ser quien es, sin miedo. Gracias por eso». Cayo se quedó sin palabras. Le costaba imaginar que sin proponérselo, ya no solo cocinaba para alimentar cuerpos, sino también para nutrir almas. Que su historia no solo lo había liberado a él, sino que ahora servía como puente para otros que, como él en el pasado, temían hablar, mostrarse, vivir. Esa noche, al cerrar el restaurante, reunió al equipo. No había ningún anuncio importante, solo una necesidad de compartir. «Quiero agradecerles por haberme permitido ser yo, por haber escuchado sin juzgar y por ayudar a que esta cocina sea lo que siempre soñé. Un lugar donde se cocine con el corazón libre». Todos lo aplaudieron, no por obligación,
sino con esa emoción silenciosa que nace del reconocimiento genuino. Algunos se acercaron a abrazarlo, otros, como Pedro, simplemente le dieron una palmada en el hombro que decía más que 1000 palabras. En ese instante, Cayo entendió que el viaje que había comenzado frente a un espejo, en silencio y con miedo, lo había llevado a una cima inesperada, la de una vida vivida con plenitud. Porque cuando uno se acepta, el mundo, aunque no lo parezca al principio, empieza a acomodarse a esa verdad, y aunque el miedo no desaparezca por completo, se convierte en un compañero silencioso, incapaz de detener a quien ya aprendió a caminar con el alma expuesta y el corazón en paz. Habían pasado casi 6 meses desde que Cayo se atrevió a compartir su verdad con su equipo. Durante ese tiempo, no solo había ganado respeto, había ganado libertad. Y con esa libertad, algo que durante años creyó que no podría tener en voz alta: amor. Se llamaba Mateus. No era chef, ni cocinero, ni pastelero. Era músico, dueño de una risa escandalosa y de una dulzura difícil de describir. Lo conoció una noche de domingo, en un pequeño bar donde Cayo había ido a relajarse después de un turno exigente. Hablaron poco al principio, pero algo en sus gestos, la manera en que miraba a los ojos, la calma con que escuchaba, le resultó familiar. Era el tipo de presencia que no exige, que no invade, pero que te abraza con solo estar. Los encuentros fueron creciendo, y con ellos la certeza de que esa conexión era diferente. No era solo atracción, era comprensión. Mateus no le preguntó por qué había tardado tanto en salir del closet. Solo le dijo: lo hiciste cuando pudiste, y eso es suficiente. Por primera vez, Cayo se permitió enamorarse sin esconderse, no con grandes gestos públicos ni declaraciones ruidosas, solo con la naturalidad de los pequeños actos: una mano tomada al salir del trabajo, un café compartido en la vereda, una foto juntos en su celular. Un viernes, Cayo decidió invitar a Mateus a cenar al restaurante, no como cliente más, como su pareja. Lo pensó muchas veces, dudó, imaginó miradas, comentarios, susurros, pero algo dentro de él, una versión más madura, más fuerte, más libre, le dijo: tu amor no necesita permiso. Cuando Mateus entró, varios del equipo lo reconocieron de las historias de Cayo. Algunos lo saludaron con calidez, otros con sorpresa, pero sin incomodidad. Tainá incluso hizo un gesto cómplice cuando los vio tomarse de la mano. ¿Este es Mateus?, preguntó Pedro con una sonrisa traviesa. Sí, respondió Cayo, el mismo que me aguanta los lunes malhumorados. Todos rieron. Mateus saludó con simpatía y se integró con naturalidad. Era como si el restaurante entero hubiera comprendido que, más allá del talento, del liderazgo y de la autoridad, Cayo también era un ser humano que merecía amar y ser amado sin restricciones. Esa noche, cuando cerraron el restaurante, Cayo y Mateus se quedaron solos un rato. Él le mostró la cocina, los cuchillos, los hornos, las marcas que cada estación había dejado en su memoria. Aquí viví muchas batallas, dijo Cayo, pero también aquí aprendí a ser yo. Mateus lo abrazó desde atrás, apoyando la cabeza en su hombro. Y yo estoy feliz de conocerte así, completo. Cayo cerró los ojos. Por primera vez sintió que todo, cada miedo, cada lágrima, cada silencio, había valido la pena. Porque estaba allí, con el corazón abierto, con amor en sus manos y con la vida diciéndole: este es tu lugar, este es tu tiempo. Una semana después de aquella cena con Mateus en el restaurante, algo inesperado ocurrió. João, o mesmo João das piadas fáceis, do riso escandaloso e dos comentários que por muito tempo haviam machucado Caio, pediu para conversar com ele. Foi no fim de um sábado movimentado, quando os últimos pratos haviam sido enviados e a cozinha começava a silenciar-se, apenas com o som das panelas esfriando e dos ventiladores girando lentamente. João estava nervoso.
Seus olhos evitavam o olhar de Caio, e as mãos mexiam nos bolsos do avental. Chefe, posso falar contigo um minuto? Em particular? Caio assentiu, ainda surpreso. Foram até a área externa, onde os funcionários às vezes descansavam entre os turnos. Ali, sob a luz amarelada de uma lâmpada simples, João começou a falar. Eu queria te pedir desculpas. Caio franziu a testa sem entender. Pelas piadas. Por anos eu repeti coisas que ouvia, achando que era engraçado. Mas não era. Agora vejo. O silêncio pairou por alguns segundos. Caio olhou para ele não com raiva, mas com uma expressão que misturava espanto e curiosidade. Não é fácil admitir isso, continuou João. Mas eu via você liderando com tanta força e não imaginava que pudesse estar sofrendo por dentro. Depois que você falou, comecei a pensar em coisas que nunca pensei antes. Em como meu próprio irmão mais novo nunca teve coragem de falar comigo sobre essas coisas. Talvez por medo de ouvir de mim as mesmas besteiras que ouviu na escola. Caio não respondeu de imediato. Apenas o observou. E ali, diante de um dos colegas que mais havia temido, viu não um homem preconceituoso, mas um homem tentando se desconstruir. Um homem que, como ele, estava aprendendo a ser melhor. João, disse com voz firme, mas serena, não se trata só de palavras. Se trata do que a gente faz depois, e o que você está fazendo agora é grande. João respirou fundo. Os olhos estavam marejados, mas ele não se deixou levar. Se tiver algo que eu possa fazer para melhorar, para ser um aliado de verdade, me fala. Quero aprender. Caio sorriu. Um sorriso limpo, cheio de alívio. Escutar já é um começo, mas continuar escutando quando ninguém estiver olhando, isso é ser aliado. Naquela noite, João e Caio voltaram para a cozinha sem dizer mais nada. Mas algo essencial havia mudado. Não só entre os dois, em todo o ambiente. Porque quando alguém tem a coragem de rever suas atitudes, de pedir perdão, de tentar de novo, cria-se um espaço onde todos podem crescer. E Caio sentiu, mais do que nunca, que sua jornada não era só sobre ele se aceitar. Era sobre abrir caminho para que outros também se transformassem. Era domingo e o restaurante permanecia cerrado. Caio havia prometido a Mateus uma noite especial, solo para los dos. Nada de reservas, pedidos o tiempos de cocción milimétricos. Solo ellos, la cocina de casa, buena música y ese silencio acogedor que se forma cuando el amor está cómodo. El aroma del romero y el ajo dorado se colaba por cada rincón del apartamento. Caio se movía con naturalidad entre los ingredientes, con una sonrisa relajada y el corazón lleno. Mateus, desde la mesa, lo observaba preparar el plato con la misma pasión con la que dirigía su brigada, pero ahora sin presión, solo por placer, solo por amor. Durante la cena, entre copas de vino y risas compartidas, recordaron el primer encuentro, los temores iniciales, los momentos de duda, y todo lo que había cambiado desde entonces. ¿Te imaginabas aquí hace unos años?, preguntó Mateus, con la voz suave, los ojos brillando. Caio se tomó un momento para responder. Luego, con una mezcla de nostalgia y gratitud, dijo, no, ni siquiera en mis mejores sueños. Pensaba que estaba destinado a vivir a medias, a ser respetado, pero no amado, a liderar cocinas, pero no compartir mi mesa. Mateus sonrió, lo tomó de la mano y acarició su palma con el pulgar. Y ahora estás aquí, completo. Después de cenar, se acomodaron en el sofá. Mateus lo abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro, mientras Caio observaba las luces tenues del apartamento y respiraba hondo. Aquel silencio no era vacío, era paz. La mañana siguiente sería una más de trabajo. Volvería a los fogones, a revisar pedidos, a coordinar el equipo. Pero algo dentro de él ya no era igual.
Ahora sabía que no tenía que dividirse, esconderse ni proteger constantemente su verdad. Había aprendido a ser él mismo, incluso en el lugar que más temía hacerlo, la cocina profesional. Lo que comenzó como una confesión tímida se había convertido en un movimiento silencioso. Jóvenes aprendices se sentían más libres. Compañeros que antes bromeaban con ignorancia, ahora preguntaban con respeto. Clientes que lo admiraban por sus platos, ahora lo admiraban también por su coraje. Un antiguo colega le escribió por redes sociales para decirle que, gracias a su historia, había decidido hablar con su familia. Una estudiante de cocina le pidió permiso para usar su historia en una presentación sobre diversidad en gastronomía. Las palabras de Cayo, dichas en voz baja pero con verdad, estaban viajando más lejos de lo que él imaginaba. Aquella noche, antes de apagar la luz, Mateus le dijo: ¿Sabes lo que más admiro de ti? Cayo levantó una ceja curioso. Que lideras sin gritar, enseñas sin imponer y amas sin pedir permiso. Cayo cerró los ojos, abrazado a esas palabras. Por primera vez en su vida sentía que había encontrado un hogar, no de ladrillos ni paredes, un hogar construido con valentía, respeto, aceptación y amor, un lugar donde finalmente podía quedarse, donde pertenecía, donde no tenía que ser nadie más que él mismo.